Buenas noches, estimada docente. Soy el alumno psico Abel Sorrializana, alumno del curso de Filosofía del Derecho, sección 40878. En esta oportunidad voy a tratar el tema de los aportes jurídicos de Francisco Miro Quesada. El tema elegido fue la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la criminalización de la protesta social a la luz de la filosofía del derecho. Vamos a analizar el contexto, la actuación del Estado, el impacto en la comunidad universitaria y la relevancia jurídica y social. En el contexto, recordemos que en enero del año 2023, la Policía Nacional intervino a la Universidad Mayor de San Marcos. En el año 2025, en el presente año, el Tribunal Constitucional declaró esta intervención inconstitucional. Se reconoció vulneración de derechos fundamentales y la autonomía universitaria. ¿Cuál fue la actuación del Estado? La respuesta estatal fue percibida como represiva y no orientada al diálogo. Asimismo, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior emplearon una fuerza considerada desproporcionada. Asimismo, la operación reflejó una desconexión entre instituciones y ciudadanía. El impacto en la comunidad universitaria. La universidad fue tratada como un espacio de control y no de debate democrático. Asimismo, se produjo criminalización de la protesta y afectación a la presunción de inocencia. El hecho generó preocupación sobre el respeto a los derechos humanos, la relevancia social y jurídica. El caso evidencia riesgos de uso indebido del poder estatal. También señalan la necesidad de fortalecer el diálogo y las garantías del Estado de Derecho. Asimismo, representa un precedente importante para la protección del derecho a la protesta en el Perú. El resumen del contenido. En esta oportunidad vamos a ver que la intervención de la policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reveló fragilidad democrática y la vulneración de derechos bajo el argumento de mantener el orden. También hubo imposición de la fuerza en lugar del diálogo, lo que contradice la filosofía jurídica de Francisco Miro Quesada, quien sostiene que el derecho surge del entendimiento racional entre las personas libres. Asimismo, desde la perspectiva, lo ocurrido no constituye una aplicación legítima del derecho, sino es un vaciamiento del principio de justicia. En el presente informe que proponemos, indicamos una reforma estructural de los tres niveles, legal, político y económico. En el tema legal, pues garantizar la protesta sin criminalizarla. Asimismo, en el político, construir instituciones que escuchen y no repriman. En el tema económico, reducir las desigualdades que originan el conflicto social. El contenido principal de la organización. Este es el análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. La historia del derecho peruano está marcada por estructuras coloniales y modelos autoritarios que usaron la ley como mecanismo de control. También el positivismo jurídico fortaleció una legalidad sin legitimidad, donde la norma valía por imposición y no por justicia. También podemos indicar que esta tradición permitió criminalizar la protesta, silenciar también las demandas sociales y reproducir las desigualdades históricas. Existió grupos vulnerados como pueblos originarios, mujeres migrantes, sectores excluidos. Han sido afectados por estigmas y prácticas institucionales discriminatorias. Francisco Miro Quesada propone un derecho basado en el diálogo racional, compartida y con reconocimiento mutuo con legitimidad y contenido ético. Asimismo, su filosofía plantea pasar de un derecho impuesto a un derecho acordado con contenido ético y participativo real. También indica transformar el sistema jurídico peruano, indica que requiere cambiar la cultura legal, incorporar voces excluidas y reconocer la diversidad normativa. Un derecho justo debe construirse desde la legitimidad humana, la pluralidad y la escucha de escucha, no desde la obediencia, sino ni de la represión. Podemos indicar que el reto para el Perú es transformar su cultura jurídica, integrar voces históricamente excluidas, reconocer la diversidad normativa, asimismo desmontar estigmas y construir una justicia que responda a la dignidad humana. Un derecho democrático exige participación, escucha y reformas que superen el legalismo autoritario. Como vamos a seguir el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada.
La teoría jurídica de Francisco Miró critica el positivismo autoritario que han marcado el derecho en el Perú y América Latina, señalando que este modelo convierte la ley en un instrumento de control más que de justicia. Propone reemplazarlo por un derecho basado en la racionalidad consensual, donde la validez de las normas depende de su aceptación razonada por la sociedad y no solo por su forma legal. Para todo esto plantea un sistema jurídico más horizontal, participativo y dialogante, que reconozca a cada ciudadano como sujeto activo. Miro Quesada sostiene que jueces y operadores deben evaluar la justicia, legitimidad y sentido ético de las normas, y que la enseñanza del derecho debe orientarse al pensamiento crítico. En conjunto, su propuesta busca un derecho más humano, inclusivo y democrático, centrado en la dignidad y la equidad. Vamos a tratar sobre el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada, los ejes de análisis y las ideas principales de Miro Quesada. Con respecto a la crítica del derecho autoritario, nos indica que rechaza modelos verticales y autoritarios del derecho. Asimismo, cuestiona la tradición legalista que prioriza la obediencia mecánica. También denuncia que la ley puede legitimizar injusticias si no se fundamenta en la justicia. En la racionalidad jurídica consensual, el derecho debe basarse en acuerdos racionales y no en imposiciones. Las normas son válidas y son aceptadas razonadamente por toda la ciudadanía. También exige un diálogo intersubjetivo y deliberación continua. Con respecto a la crítica al positivismo legal, nos indica que no basta con cumplir el procedimiento para que la norma sea justa. El juez no puede ser autómata, sino que debe evaluar la legitimidad material de la norma. En el derecho como espacio político y ético, el derecho no es neutral, tiene dimensiones morales y políticas. Los ciudadanos deben ser actores activos de la creación del derecho. Asimismo, se nos indica, sin participación, el derecho pierde legitimidad. Con respecto al eje de criminalización, el de la protesta, nos indica como una de sus ideas principales que el derecho muchas veces se usa para reprimir el disenso. La represión estatal contradice los principios del derecho justo. También nos indica que la protesta debe ser entendida como forma legítima de participación. Con respecto al rol de transformador del juez y operadores jurídicos, estos deben evaluar la justicia y legitimidad, no solo la legalidad. Aplicar la ley sin examinar su justicia es complicidad con el poder abusivo. En el eje de participación ciudadana y legitimidad. Sin participación, el derecho se convierte en imposición sin alma. Debe existir diálogo, revisión y posibilidad de de la transformación normativa. Con respecto al eje de análisis de la crítica a la enseñanza jurídica tradicional, la formación jurídica privilegia memorización y tecnicismo. También propone una educación basada en principios, ética y deliberación crítica. Con respecto al eje de peligros del derecho como herramienta de control, nos indica que el uso del derecho para imponer miedo y administrar obediencia, el derecho que excluye voces disidentes pierde sentido democrático. Con respecto al eje de la propuesta final, el derecho como racionalidad consensual, el derecho abierto, democrático y participativo, la construcción colectiva de normas, sustituir castigo por reconocimiento, el conflicto es oportunidad para fortalecer la democracia. Con respecto al análisis, podemos indicar que la realidad peruana muestra un estado distanciado de la ciudadanía, donde la protesta es criminalizada y el derecho se usa de forma instrumental para controlar y reprimir. Los jueces suelen muchas veces aplicar normas sin evaluar su justicia y la cultura institucional normaliza la violencia, lo que genera un sistema frágil basado en el miedo y produce exclusión y debilitamiento democrático. En contraste, la teoría del derecho justo de Miro Quesada plantea una relación Estado-ciudadanía basada en el diálogo, donde la protesta es vista como expresión democrática. El derecho debe ser ético y legítimo. Asimismo, los jueces deben proteger los derechos y evaluar la justicia de las normas, y la cultura institucional debe promover el diseño y el consenso. Esto permite construir un sistema legítimo, sustentado con la participación ciudadana, orientada a una convivencia plural y plural en la comunidad.
Como conclusiones podemos indicar, la intervención en San Marcos pues evidencia que la legalidad sin legitimidad puede derivar en abuso y vulneración de derechos. El operativo mostró un modelo de derecho autoritario que prioriza el control sobre el diálogo y trata a la ciudadanía como amenaza. Todo esto revela una crisis profunda del sistema jurídico peruano y la necesidad de replantear su fundamento ético. Asimismo, podemos indicar que la teoría del derecho justo de Francisco Mir Quesada ofrece una alternativa de promover un derecho basado en consenso, participación y sobre todo la resolución pacífica del conflicto. Para poder recuperar la legitimidad democrática se requiere construir el vínculo entre la legalidad y la justicia, escuchar a la ciudadanía y abordar abandonar toda práctica represiva contra el pueblo. Lo ocurrido en San Marcos debe ser un punto de inflexión para transformar el derecho en un instrumento de convivencia y sobre todo, no de miedo. Como recomendaciones, podemos indicar que para evitar que se repitan abusos como la intervención de San Marcos, se plantea reformar profundamente la propuesta estatal frente a la protesta social. Es necesario crear un marco legal que garantice su ejercicio pacífico y limite estrictamente el uso de la fuerza policial, especialmente en espacios universitarios. Se propone capacitar obligatoriamente a policías y funcionarios de derechos humanos y filosofía del derecho, así como revisar el marco penal que criminaliza la protesta. También se recomienda un observatorio ciudadano autónomo que supervise y denuncie abusos. Además, reformar la formación jurídica para incorporar pensamientos críticos como el de Miro Quesada. Finalmente, el Estado debe institucionalizar espacios de diálogo permanente con la sociedad civil, para de esta manera poder procesar los conflictos sin recurrir a la represión y fortalecer así la convivencia democrática. Muchas gracias. Asimismo, quiero aprovechar este espacio, querida maestra, para expresarle mi sincero agradecimiento por todas las enseñanzas brindadas durante este semestre. Sus clases de filosofía del derecho no solo fueron claras y enriquecedoras, sino que también profundamente inspiradoras. Gracias por su dedicación, por motivarnos a reflexionar y sobre todo por guiarnos en la comprensión de la crítica de derecho. Muchas gracias, que tenga una feliz Navidad.